Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren, hoy, perdón, muy bien. Buenas tardes, Buenas tardes, chicos. Leti. Bien, bien, todos bien. Javiercito, qué gusto, Ale. Sol, qué gusto saludarles a todos. Muchas gracias por acompañarme nuevamente en una tarde de webinar. Una tarde fría, no sé dónde estén ustedes, pero aquí en el sur de la ciudad, muy frío y con lluvia incluso un poco. Espero que ustedes tengan un mejor clima. Ok, pues vamos a arrancar como siempre muy puntuales, después de un rico fin de semana un poco largo. Vamos a trabajar nuevamente un tema que sé que a ustedes les inquieta un poco o mucho probablemente, que es el tema de los currículums, que creo que es donde muchos de ustedes tienen como un poquito más de conflicto a la hora de elaborar o a la hora de plasmar nuestros éxitos, a la hora de poder plasmar qué hemos hecho a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional. Y esto también aplica, por supuesto, porque también tenemos gente muy joven, gente incluso que está terminando probablemente la carrera o que probablemente tenga muy poca experiencia. También ellos se enfrentan a este dilema de cuál o cómo hago mi currículum o cuáles son los mejores tipos de currículums para mí. Yo de entrada les quiero decir que todo depende como para que lo quieran, como todo en la vida. Todos los currículums tienen sus ventajas y sus grandes desventajas. Todo depende, yo creo que en función de qué es lo que ustedes quieran destacar principalmente y cómo quieran manejar su información curricular, toda su experiencia. Y lo vamos a ir platicando. Hay muchos en la literatura, si ustedes buscan, hay muchos tipos de currículums. En esta ocasión vamos a hablar de 4 tipos de currículums. En alguna otra sesión hablaremos de los otros. La verdad es que me quiero centrar y prefiero que ustedes pregunten y que les quede muy claro cualquier cosa que quieran, alguna duda que tengan sobre los tipos de currículums y no centrarme en abarcar más información, pero de manera más superficial. Quisiera que nos fuéramos más a fondo y por favor, cualquier duda que tengan, saben que estas sesiones no son necesariamente diseñadas para que yo hable, porque entonces, pues miren, síganme en el canal de YouTube y ahí pueden ver la sesión grabada, ¿no? Son para que ustedes puedan interactuar, son para que ustedes puedan platicar, son para que ustedes puedan preguntar. Entonces, recuérdenlo, estas sesiones son para ustedes, ¿ok? Entonces ya arrancamos el día de hoy con este tema de tipos de currículums. ¿Cuál es el mejor para ti? Para quienes se están incorporando, sé que hay gente que se incorpora el día de hoy que nos acompaña por primera vez. Soy Leticia Moyo, este es un poco de mi experiencia y de mi trayectoria. Me pueden buscar, por supuesto, en las redes sociales para que tengan mayor información de mí, de quién soy y por qué me dedico a esto. Ya, los demás, muchos de ustedes ya somos viejos conocidos. Como siempre, les pregunto cuando hablamos de currículums nuevamente, de los pilares del tema de empleabilidad, ¿cuáles son los pilares que vamos a impactar el día de hoy? ¿Los escucho? Vamos a hablar de qué? De soft skills, De experiencia. todo, ¿De todo, Sol? porque vamos a ver nuestras creencias reflejadas en un currículum, nuestra comunicación no verbal a través de la escrita, de la experiencia de todas las habilidades para reflejarlo en el currículum. Buen punto, Sol. Buen punto esta parte de las creencias. Me encanta este enfoque que le diste. ¿Qué creencias tienes tú, Sol, sobre tu currículum? Comencemos con las preguntas que ya saben que siempre me gusta comenzar con un poco de reflexión. ¿Cómo cuáles creencias crees tú que podríamos tener los profesionales en transición a la hora de elaborar un currículum? ¿Cuál podría ser? La extensión del currículum, que a veces dices, quiero ponerle muchos dibujitos, quiero hacerlo muy llamativo para que me lo tomen en cuenta, quiero meterle mucha información o quiero meterle muy poca información, no sé si poner esto, si poner aquello, si no hablar de aquí, de allá, todos ese tipo de creencias. Es verdad, muy bien, Sol. Rosy y luego Anaí, los escuchamos.
Hola, buenas tardes. Pues una de las creencias es que de pronto buscar tendencias, ¿no? O modas en cuanto a los estilos de los currículums. Entonces de pronto también uno puede pues guiarse por eso y no ser la mejor opción. Y sobre todo dependiendo del perfil o la posición que estabas buscando, ¿no? Exactamente. Sí, de repente se ponen de moda algunos modelitos, yo les quiero llamar así, que no siempre se adaptan a lo que yo quiero proyectar. Esa es una muy buena creencia, que creo que la mayoría tenemos. Me encantó, Rosy, gracias. Anaí, un gusto, Anaí. Te escuchamos. Hola, hola, Anaí. ¿No? Ok. A ver, otras preguntas. ¿Qué saben ustedes de los tipos de currículums que existen en el mercado? ¿Todos son lo mismo? ¿Todos me sirven para proyectar lo mismo? ¿Son iguales? ¿Cómo pueden ustedes identificar cuál es el tipo de currículum ideal para lo que ustedes quieren proyectar? ¿Cómo lo han manejado? Los escucho. ¿Alguien? Oye, ¿Sí? ¿ahora Venga. sí me oigo? ¿Sí? Ah, perdón que no soy, me fallaba el micrófono, perdón. No te preocupes. Sí, es que bueno, lo de la primera anterior fue la creencia que a mí me dijeron que era más importante la experiencia porque conozco a personas que nomás enviaron su CV así sin estructurar y sí les han veo, pero más porque ellos ya tienen experiencia, a diferencia mía que no tengo, que yo casi no tengo. Entonces, de los CVs y tipos de CV, pues quise como un poco de las plantillas diciendo cómo puedo hacerlo atractivo, pero destacar lo poco que tengo de experiencia. ¿Cómo puedo hacerlo atractivo destacando lo poco que tengo de experiencia? Muy buen punto. Vamos a hablar de eso. Prometo, Anaí. Ok. Rosy, te escuchamos. Bueno, pues de los tipos de currículums que yo conozco, por la experiencia, es unos que son los abstract, ¿no? Que son nada más como un resumen de los temas más relevantes o de las competencias o habilidades que tienes o los logros, y otro en donde es muy detallado, ¿no? Que esto es como lo que se utilizaba habitualmente, ¿no? Casi desde la escuela primaria, ¿no? Venía toda la referenciación de escolaridad desde la primaria y todos los empleos, ¿no? Desde que iniciaste tu vida laboral y pues ahora, por lo que entiendo, básicamente tienes que destacar los últimos empleos y no todo tu historial. Entonces, de pronto como que se encuentra uno eso, ¿no? Unos currículums súper vastos y unos que resultan, pues, un resumen, ¿no? Para darte idea de quién es la persona. Correcto. Ok. ¿Todos serán y sirven para lo mismo? No. Ok. Bueno, creemos nosotros que sí, pero pues no. Ok. Yo creo que no No. tampoco. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Todos los currículums tienen el mismo impacto hacia el empleador? Yo creo que No, depende. definitivamente no. Ok. A ver, Miriam. Hola Leti, buenas tardes, hola a todos. Yo que me encuentro en el área de recursos humanos, pues sí veo diferentes tipos de currículums y creo que sí son válidos, porque no es lo mismo un currículum de recién egresado a uno que tiene la posición de director o inclusive de puestos operativos. Sí pienso que lo debes de enfocar conforme a la posición a la cual te estás postulando, para que en un momento dado puedas tener mayor éxito. Es válido también para una persona que tiene mayor experiencia, pues tal vez que no sea, sí que no pase de las famosas 2 cuartillas, creo que es también lo razonable, y si no poner como toda una cátedra, que yo no veo que ya no se usa tanto, precisamente por la tecnología, por tantas plantillas luego que se encuentran dentro de las redes, ya no lo veo tanto como antes. Antes sí encontraba esas famosas cuartillas y te narraban toda su trayectoria hasta sus niveles de estudio. Creo que ahorita ya estamos en la mayoría de los casos, ya estamos todos, la mayoría también más actualizados para encontrar plantillas y también que ya están a la vista en el mercado. Entonces, creo que esa es una gran posibilidad. Sí es importante, como siempre, pues narrar los logros que uno obtiene, que sea cuantitativo y cualitativo. Totalmente de acuerdo contigo. Gracias de verdad. Ramón, ¿te escuchamos?
Sí, bueno, yo creo que esa pregunta la hemos abordado a lo largo de estos webinars, ¿no? Ujú. Creo que uno es el currículum cronológico, el otro es el funcional o temático, y si acaso, pues algún mixto que salga entre ellos, pero más o menos es lo que es. Hubo un punto que se abordó, creo que en la ocasión pasada, y es que uno no puede tener 2 y 3 versiones de un currículum en las redes, ¿no? En LinkedIn, etcétera, sino uno tiene uno, y si es convocado a avanzar en alguna búsqueda, se tendrá la oportunidad de ajustarlo entonces más al tema que se va a abordar. Pero eso sería posterior al contacto, asumo yo. Así es. Cuando hablamos de tipos de currículums, me encanta, Ramón, gracias por tocar el tema. Vamos a enfocarnos primordialmente a este documento que tenemos, que enviamos a las empresas. No me voy a, aunque lo puedo aplicar, por supuesto, en OCC y en cualquier buscador que ustedes tengan, ¿no? ¿Puedo tenerlo? Por supuesto que sí. ¿Puedo tener un tipo de currículum? Por supuesto que sí. Pero esta parte de la adaptación del currículum es mucho en función de cuando enviamos a la organización, ¿no? Nuestra información. Va a ser muy difícil que alguien esté todos los días, salió una nueva vacante, voy a modificar mi currículum, lo voy a adaptar a esta vacante. Eso es realmente imposible. Y como yo se los mencionaba en alguna webinar anterior, yo sí conozco gente, empleadores, directores generales, que sí se meten a ver el currículum. Y si algo no checa entre lo que veo en la red versus lo que el candidato me está enviando, eso les genera mucho ruido muchas veces al empleador. Entonces, hay que ser también muy cuidadosos en cómo adaptamos estos currículums, pero vamos a ir abordando estos temas y estos tips que quiero compartir con ustedes de manera poco a poco conforme vayan avanzando en esta webinar. La realidad es que sí, hay varios tipos de currículums. Quiero compartir un poco también, como su compañera lo mencionaba, un poco mi experiencia como reclutadora. Creo que todos, en verdad, todos los currículums tienen ventajas y desventajas, todos tienen una función, pero va a depender mucho de qué quiero destacar y por qué lo quiero destacar. Entonces, no todos son iguales, no todos van a tener el mismo impacto ante los ojos del reclutador y ahorita vamos a ir analizando cada uno de ellos, ¿no? Los ojos del reclutador, insisto, y recuérdenlo por favor, el reclutador no lee el currículum. O sea, lo leemos ya cuando vamos a proceder con un candidato, pero de manera inicial, esos pocos segundos que tiene un reclutador para analizar la información, se escanea. Es una extraña función o una extraña competencia que desarrollamos. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso con lo que yo quiero destacar y dónde quiero que los ojos del reclutador se centren y que le llame la atención de mi currículum, ¿vale? ¿Cómo saber cuál es el mejor para mí? Pues dependerá de qué es lo que estén buscando y lo vamos a ir revisando. No hay que olvidar, y lo hemos platicado en otras webinars, no hay que olvidar que para que yo pueda seleccionar qué tipo de currículum yo quiero trabajar o necesito trabajar, no puedo olvidarme de pensar en mi trayectoria. Bien lo mencionan ustedes. No es lo mismo un chico que a lo mejor está saliendo de la universidad o un chico que tiene 1, 2, 3 años de experiencia, que a lo mejor apenas comienza su desarrollo profesional, ¿no? A una persona más senior que probablemente tenga 20, 30 años de experiencia o diferentes compañías o diferentes posiciones dentro de una misma compañía o en compañías diferentes. Entonces, es muy importante que tomemos estos datos para seleccionar qué tipo de currículum queremos. ¿Cuál es mi objetivo laboral? No podemos olvidarnos de qué es lo que yo quiero. En las sesiones de coaching que yo trabajo, una de las preguntas que siempre les hago es, ¿qué quieres? ¿Qué estás buscando? Depende de lo que tú quieras. Y yo sí tengo gente, y es una pregunta muy recurrente, Leti, yo ya no me quiero dedicar a esto que me estoy dedicando ahorita. Quiero dedicarme a lo que hice en el pasado. ¿Eso se vale? Por supuesto que se vale. Entonces, ¿cuál es mi objetivo laboral? Va a determinar
¿cuál de los tipos de currículums podría yo usar para llamar más la atención? ¿Ok? ¿Qué deseo destacar? Por supuesto, deseo destacar la empresa, deseo destacar mi trayectoria, deseo destacar la experiencia profesional. ¿Qué quiero que el reclutador vea? ¿Ok? ¿Cómo voy a adaptar estos currículums o este currículum a la oferta de trabajo a la que va dirigida? Por favor, quienes nos visitan por primera ocasión, bienvenidos, pero es importante que ustedes no tengan un solo currículum. Yo trabajo con algo que le llamamos tu currículum maestro, ¿no? Y yo les digo en coaching, no me importa que tenga 10, 15 hojas, no importa, ese no lo vas a mandar. Ese es tu currículum maestro y es el que vas a utilizar para estar moviendo tu información. Entonces, ahí tenlo. Cuando decidas qué quieres destacar y cómo adaptar tu currículum a la oferta a la que quieras participar, vas a sacar la información de este currículum maestro. Es toda una estrategia. Hay que tomar en cuenta siempre las palabras claves. Yo insisto, el reclutador checa o fija su mirada en esas palabras que son parte de mi perfil, que son parte de lo que yo necesito para la posición. Y son las palabras claves las que el reclutador busca. Por supuesto, ya lo acabo de mencionar, tengo que tomar en cuenta el nivel jerárquico. Soy director, soy vicepresidente, soy gerente, soy coordinadora, soy analista. ¿Qué posición tengo? Porque también en función de eso, y lo vimos en la sesión anterior, vamos a cambiar el contenido del currículum. Los verbos, las acciones que vamos a utilizar, ya lo mencioné, son diferentes. La industria. Es muy importante que identifiquemos quienes tenemos una trayectoria dentro de una industria determinada. Me conviene, quiero seguir dedicándome a esa industria o quiero cambiar de industria. Y probablemente yo quiera regresar a una industria que trabajé en el pasado. Aquí tenemos gente que trabaja conmigo en las sesiones de coaching que desean regresar a una industria que no es la última. Entonces, ¿qué tengo que hacer para destacar esa industria que yo ya conocí, pero que no es necesariamente la última? Entonces, estos son algunos de los factores. Hay muchos más, por supuesto, que antes de tomar la decisión, ustedes tienen que tomar en cuenta. Lo mencioné, hay varios tipos de currículums. En esta ocasión, por cuestiones de tiempo, vamos a trabajar particularmente con los 3 primeros. ¿Y por qué digo con los 3 primeros particularmente? Porque si pienso en un currículum, y por favor la gente de recursos humanos, ayúdenme si tienen alguna aportación, porque para mí el currículum por competencias o las competencias deberíamos de estarlas incluyendo independientemente del currículum que yo del tipo de currículum que yo quiera utilizar. Mi recomendación es que independientemente del tipo de currículum, yo siempre trabaje en función de competencias y en función de éxitos. Vuelvo y repito, no de funciones, no de tareas, sino de éxitos. Entonces, el currículum por competencias debería de estar inmerso en cualquiera de los 3, ¿ok? Vamos a revisar estos 3. ¿A qué les suena un currículum cronológico? Me gustaría que alguien participara. Los escucho. Es la línea del tiempo desde, digamos, del pasado al momento actual. Ese podría ser el cronológico. Es correcto, es correcto. Fíjense, ¿cuántas veces nosotros vemos en recursos humanos currículums que empiezan de lo actual, de lo primero a lo último, ¿no? O lo último a lo primero. Entonces, ahí está la gran diferencia, ¿ok? Bueno, ya les mencioné esto de que cualquier currículum puede definir
las competencias. En efecto, gracias Rosy, el cronológico lo que hace es organizar toda la información y ahorita vamos a ver un ejemplo, cronológicamente, partiendo de lo más antiguo, partiendo incluso, esto tiene mucho que ver con nuestra formación académica. Por ahí en alguna ocasión me hacían una pregunta. ¿Por qué de repente hay currículums que tienen la formación académica al principio y otros al final? Justo por el tipo de currículum que podría ser. Generalmente también va a depender de lo que yo como candidato quiero resaltar. ¿Cuántos profesionales hay que no necesariamente trabajan en lo que estudiaron? Muchos. Entonces, la pregunta para estos profesionales, ¿qué quieres destacar? ¿Qué quieres que vea de manera inicial el reclutador? ¿Tu formación académica? Hay algunos puestos en donde es indispensable tener una cierta carrera o una cierta maestría o una cierta especialidad. Si ese fuese el caso, por supuesto, va de manera inicial. ¿Ok? Pero si yo lo que quiero resaltar, más que mi formación académica, es cómo he ido desarrollándome de principio a lo actual, voy a poder usar un tipo de currículum como este. ¿Cuál es la ventaja? Que al reclutador le permite ir viendo cómo ha ido la evolución de esta persona. ¿Ok? Cómo ha ido creciendo o cómo se ha ido desarrollando. Me va a resaltar mucho el pasado porque es lo primero que voy a poner. ¿Qué significa? Que a lo mejor, insisto, yo quiero regresar a trabajar en un puesto de planeación financiera. Yo quiero regresar a esa función. Es mi pasión, ya me di cuenta. Ok, pero resulta que eso lo hice en el pasado. Entonces, esta función o esta empresa lo voy a poner al principio y voy a ir trabajando mi currículum de tal forma que al final se encuentre el puesto actual o el último que tuve. Es un currículum que viene de inicio hacia el final, ¿ok? Uno de los temas que aquí se ve con este tipo de currículum es que sí se puede identificar mucho más fácil cuando tenemos fechas de inactividad, la razón que sea, no importa. Yo he visto currículums que es porque, perdón, hay casos en donde me fui a estudiar una maestría o me fui a estudiar inglés, ¿no? Fui mamá y me dediqué a cuidar a mis hijos. ¿Se vale? Por supuesto que se vale y por supuesto que no voy a poner en mi currículum, me dediqué a la labor de gerente del departamento de hogar. Niños, cocina y todo lo demás, de limpieza. Por supuesto que no lo voy a poner en mi currículum, ¿ok? Pero sí va a ser muy visible que va a haber un espacio de inactividad, ¿ok? Los puntos débiles, por supuesto, es que resalta los cambios de trabajo, insisto, y también va a resaltar este tipo de currículums cuando no tenemos o cuando el candidato no tiene mucho desarrollo o que no ha tenido mucho cambio de responsabilidades o, insisto, que tenga un periodo de inactividad. ¿Yo qué les recomendaría a los jóvenes que están comenzando a buscar empleo o gente que tenga muy poco empleo? Por supuesto, este es el tipo de currículum que tienen que destacar. Tienen que destacar, por supuesto, lo que están estudiando o lo que acaban de estudiar de manera inicial y la experiencia que hayan tenido. Sé que aquí hay jóvenes y que seguramente van a preguntarme, oye Leti, pero es que no tengo experiencia profesional. A lo mejor no, pero a lo mejor participé en el comité de algo en la escuela, a lo mejor participé en proyectos de las Naciones Unidas, a lo mejor participé en proyectos de liderazgo, a lo mejor participé en el comité de dirección de mi carrera. Todas estas cosas sí recomiendo cuando tengo poca experiencia que las pueda resaltar en mi currículum, porque al final
lo que yo como reclutador voy a buscar, si sé que es un chico joven que no tiene experiencia, sí voy a buscar competencias y sí voy a buscar si ha participado en este tipo de eventos para poder proyectar y poder intuir que tiene ciertas competencias como a lo mejor manejo de conflictos, a lo mejor liderazgo, algunas competencias que pudiésemos proyectar con estas ideas. Entonces, ojo chicos, jóvenes, este es un tipo de currículum que a ustedes les puedo recomendar. Más o menos es así un currículum, que en donde destacamos, sí, las competencias, pero también voy a destacar toda la parte de mi formación académica porque es lo primero. Voy de lo primero a lo último. Entonces, se destaca lo que estudié, se destaca todo eso que comencé a hacer en mis inicios profesionales, mi primer empleo, hasta el último. Obviamente esto es un ejemplo muy básico, ¿no? No me voy a meter a las partes del currículum, eso ya lo vimos en una sesión anterior. Si alguien lo quiere ver, búsquelo por favor en YouTube, ya está esa webinar en el canal, ¿ok? Pero vean la diferencia. Debo de confesar que salvo para gente muy joven, que puedo entender porque a mí me hace un poquito, a mí, hablo de mí como reclutadora, cuando yo me encuentro este tipo de currículums, sí me genera un poquito de shock al principio porque yo busco generalmente la última experiencia al principio del currículum, pero de repente me doy cuenta por las fechas que no es lo último. Entonces comienzo a mirar hacia abajo, ¿no? Pero la realidad es que es un muy buen tipo de currículum, insisto, para estos casos. Cuando tengo más experiencia, tendría que cuestionarme si este es el mejor modelo de currículum. Ahora bien, yo les mencioné, y aquí quiero que lo veamos, si yo quiero regresar a ser gerente de contabilidad y ya no quiero, como está aquí en el currículum, ya no quiero ser gerente de planeación estratégica, esta es una buena opción de currículum. Porque así como yo, y por favor chicos de recursos humanos que nos acompañan, no sé si a ustedes les pase, pero a mí honestamente sí me pasa, porque los ojos del reclutador se van a centrar en lo primero que yo haya puesto. Ese es un buen tip. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo para quienes quieren regresar o a una industria o a un puesto que ya ocupé en el pasado. ¿Ok? ¿Alguna duda de este tipo de currículum? ¿No? No, todo claro. Ok. El cronológico inverso, evidentemente, es al revés, ¿no? Se ve lo que vamos a encontrar en un cronológico inverso, por supuesto, es la experiencia, la última experiencia, las competencias, los logros que el profesional haya tenido recientemente. Este se recomienda mucho, insisto, para personas que tienen más experiencia y es el más común. ¿Qué significa? Voy a incluir, ahorita vamos a ver un ejemplo que es el típico currículum, el que encontramos más comúnmente, ¿no? Voy a incluir mis datos personales y voy a comenzar a redactar cuál es mi experiencia profesional y cuáles han sido mis éxitos, dejando hasta el final mi trayectoria o las primeras posiciones o las primeras empresas que he tenido. En sesiones anteriores yo les he hecho la recomendación de que no desarrollen cuando, digo, no hagan cuentas, por favor, estas arruguitas son del sol y el frío, ¿no? Pero si yo digo que tengo más de 25 años de experiencia, es muy difícil que en una o dos hojas yo pueda proyectar muy probablemente todos mis éxitos o todas mis responsabilidades mayores en dos o una hoja. Entonces, al final lo que yo tendría que poner en un currículum inverso es
cuáles son las empresas y probablemente alguna posición adicional o algo que yo desee resaltar particularmente. Pero si no tengo algo en particular que resaltar y los éxitos que quiero vender son los últimos, por favor, nada más el nombre de la empresa, el nombre del puesto y la fecha. Se acabó. No desarrollo más nada. Me enfoco en las últimas posiciones. Y sé que muchos de ustedes me van a preguntar, oye, Leti, ¿cuántos años, y esa es una pregunta que yo les hago a ustedes, cuántos años creen ustedes que serían los ideales o los que se recomendaría desarrollar? ¿Cuántos? Como 5, quizás 7 máximo, no sé, Leti. 5, 7, ok, Javier. 10. 10. 10 años, opino también yo, 10 años. Ok. ¿Tú qué opinas, Javier Moncada? Levantaste la manita. Sí, son 10 años, ¿no? Los últimos 10 años de tu trayectoria, pero también tiene que depender mucho de qué es lo que tú estás mostrando, ¿no? Porque si quieres mostrar una empresa o una posición la cual tuviste más de 10 años, o sea, a lo mejor, como dices tú, la mencionas, ¿no? Pero haces una mención muy específica, ¿no? Un ejemplo, a mí me buscan de una empresa de inyección de plástico y trabajé en una empresa de inyección de plástico hace 20 años, ¿no? Y la menciono hasta el final, pero sí la resalto para que vean que la experiencia en esa industria existe, ¿no? Pero claro. Sí, yo creo que 10 años máximo, ¿no? O en este caso, Javier, digo, no lo vamos a ver en esta ocasión, pero pudieses tener un currículum mixto. A mí de repente el currículum mixto me hace cortocircuito con las fechas, pero es una muy buena opción para casos como el que estás mencionando. ¿Por qué? Porque juego con las épocas dependiendo de lo que quiero proyectar. Claro. ¿Se vale? Sí, sí se vale. Sí se vale, porque quiero que veas que trabajé en la inyección de plásticos hace 10 años o 15 años. Quiero que lo veas. Entonces, podría yo jugar, tengo que ser muy cuidadoso para no proyectar desorden, ¿no? Tengo que ser muy cuidadoso con cómo lo estructuro, resaltando esta experiencia. O sea, quiero que ustedes se quiten de verdad. Cuando comencé con estas webinars y en las sesiones de coaching, muchos de ustedes me han escuchado decir, quítense estas creencias, quítense estas falsas ideas que de repente vamos aprendiendo o de repente leemos o de repente, ¿no? Vamos viendo que lo único que hacen es limitarnos. ¿Puedo hacer este tipo de currículums mixto? Sí, sí puedo. Pero insisto, dependerá de su objetivo. ¿Ok? Oye, Leti. Dime. Soy Cintia. Hola, Cintia. Yo hago una pregunta. Por ejemplo, si estuviste 20 años en un sector y a lo mejor los últimos 10, 12 años en una sola empresa, ahí sí se vale poner esos 10 años atrás porque a lo mejor traías otras posiciones, ¿no? ¿Eres la Cinti que conozco? Exactamente. Okay. Qué gusto, Cinti, que nos acompañes. Por tu voz, yo dije, yo la he contratado. Ok. Es correcto. Muy buen punto, Cinti. Si yo tengo 13 años en la empresa, ¿qué quiero destacar? Voy a hablar de mí. Yo duré 13 años en la última empresa, ¿ok? ¿Estoy cambiando de posición? Sí. Voy a irme a mi primera empresa, que fue hace, por favor, no hagan cuentas, es más, ¿en qué año fue? ¿94? ¿93? ¿Realmente ustedes creen que a un reclutador le vaya a importar que comencé a trabajar en el 93? A mí no me interesa decir que trabajé en una empresa de elaboración de salchichas, Alpino. Probablemente a mí me interese más destacar, como bien lo dice Cintia, que la gente sepa que trabajé para un laboratorio internacional y peor todavía,
que trabajé un año antes en España y en Chile. Ah, eso es lo que yo quiero destacar. Entonces, voy a utilizar los últimos años. Yo no recomiendo que sean, y ustedes me hablan de 10, depende, insisto, pero incluso para muchas áreas 10 años es mucho. Y 10 años son cosas obsoletas. Y si no, por favor, si aquí hay gente de tecnología de información, gente que maneja todas estas cosas que han avanzado tantas, 10 años, hace 10 años había software diferentes, había redes diferentes, había muchas cosas diferentes que hoy ya no se usan. ¿Es correcto? Había hojas de papel verde para los contadores. ¿Hace 10 años, Javier? No, hace más, ya hace más. Sí, yo dije, no, pues ¿cómo? Pero no, bueno, trabajábamos con Lotus 1, 2, 3. ¿Hace 10 años? Los de mi generación. Ah, bueno, sí, no, bueno, espérate. Digo, tú eres una jovencita, digo, a mi lado, ¿no? Pero yo trabajaba con Lotus 1, 2, 3 y con Cupro, hasta Claro. que llegó el Excel. Digo, es un ejemplo del avance de la tecnología. Pues ahora imagínate cómo ha cambiado en los últimos años, Javier. ¿Vale la pena que yo hable de lo que hice hace 10 años cuando ya es obsoleto? No lo sé. Un ejemplo muy claro podría ser SAP. Hay una última versión de SAP. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Alguien de sistemas? ¿No? No me hagan mucho caso, se llama algo así como Sara, una cosa así. Sí, nada, de Sara o algo así se llama. Algo así, ¿no? Es la última actualización de SAP, sí. Ok. Si yo tengo el SAP de hace 6 años o de hace 7 años, ¿qué es lo que voy a destacar? Pues lo último. Entonces, habría que ver si 7 años incluso es viejo. Dependerá, insisto, de la posición y dependerá de lo que yo quiero resaltar. ¿Quedó claro? Ningún currículum es igual. Sí. Por eso, para quienes se conectan por primera vez, lo seguiré diciendo, que me disculpen mis contemporáneos consultores, nunca le paguen a alguien para hacer un currículum. Justo por estas creencias, porque dependerá de lo que ustedes quieren que el reclutador vea. Y eso, la persona que les hace el currículum no lo sabe. Ni conoce su posición, ni conoce su industria, ni los conoce a ustedes, ni conoce sus éxitos, ni conoce nada. No paguen por ese servicio. Perdón, así lo veo, así lo pienso y así es como yo creo que a ustedes les puede ayudar más. Obvio, tomen su mejor decisión, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Las ventajas es que sí destaca la última experiencia profesional, ¿no? Y tiende a mostrar qué tan especializados somos en un tema y cómo hemos ido avanzando también dentro de nuestra trayectoria profesional, viendo lo último hasta lo que queramos nosotros mostrar en todos los años que queramos desarrollar. Insisto, y perdón, no me quiero pasar a la siguiente slide sin mencionarlo. No estoy diciendo que eliminen las empresas importantes, solo que las mencionen, ¿ok? En el orden que ustedes consideren. Este tipo de currículum sí va a resaltar la trayectoria profesional y evidentemente, lo acabo de mencionar, la evolución profesional que hayamos tenido, la que hayamos ido desarrollando. Y Cintia, si llevo muchos años en la empresa, muy probablemente, Cintia, no tengas la misma posición. No. Entonces, vas a desarrollar en este tipo de currículum la última posición hacia abajo. ¿Cuántos años estuviste en tu última empresa? 12. 12. Desarróllate los 12. A ver, yo te conocí como representante médico. Ajá. ¿Correcto? Correcto. A menos que tú me dijeras, oye Leti, pero es que yo quiero ser representante médico o especialista terapéutico, o como le quieran llamar los diferentes laboratorios, vas a hacer el inverso, vas a hacer el cronológico, ¿me explico? Pero si tú hoy te quieres vender como una gerente de ventas,
desarróllate esos últimos años. Ok, ¿Va? va. Ok. Yo tengo una duda. Venga. Por ejemplo, en este caso, si yo laboré en una empresa, no sé, 5 años, que es mi trabajo más reciente, pero ahí tuve reingreso, tengo duda de poner en mi currículum en una sola vez el nombre de la empresa y toda su antigüedad, o separarlo. Perdóname, Ale, no te entendí, discúlpame. Como que te escuchas, como un fondo, como eco, no alcanzo a entender lo que me dices, disculpa. ¿No se escucha? Ahí te escucho mejor. Ok, perdón. Que mi duda es, yo tuve reingreso en una empresa en la cual duré 5 años, pero duré la primera vez 1 año y la anterior ocasión laboré 3 años, 4 años hasta acción. Mi duda es poner una sola vez en mi currículum mencionando toda la empresa y su antigüedad o separarla, porque ya después de ella no trabajé en alguna otra empresa. Es mi duda. Y sí he batallado un poquito porque le he puesto toda la antigüedad en el currículum y como que ven, a los 5 años laboró en una empresa, como que tal vez les espanta, pero aquí en mi zona pues la verdad no hay mucha demanda de trabajo como en otros lugares. Es ahí mi duda, mejor la separo o la dejo toda completa así en una sola vez mencionada. Una pregunta, Ale. Entre un ingreso y el otro, hay un periodo de tiempo, seguramente. Sí, hay un periodo de meses, como 4 meses de diferencia nada más. Ok, perdón la pregunta. ¿Hiciste alguna función, trabajo o algo, estudio en ese periodo de tiempo? No, en ese periodo no, porque yo me salí con a fin de buscar otra oportunidad, pero me llaman para poder reingresar porque tenían un proyecto que les apoyara, entonces dejo lo que estaba haciendo para volver a reingresar, entonces ya no hago más después de que salí en aquella ocasión. Claro, ya entendí. Pregunta, ¿regresaste a la misma posición? Sí, regresé a la misma posición, pero las actividades no eran las mismas, eran de un coordinador, más nunca me hablaron con el puesto de coordinador. Okay. Porque pues yo era la que tenía más experiencia y por eso querían que apoyara, pero nunca. Pues. Yo te diría, puedes poner, a ver, hay algo muy importante. Yo no soy partidaria de las mentiras, porque ojo, hay muchas empresas que los pueden investigar. Estas investigaciones en el IMSS ya están prohibidas, pero también sé que hay empresas que las siguen haciendo, aun cuando son legalmente inapropiadas o están prohibidas, ¿no? Entonces, sí es importante que este tipo de detalles que parecieran simples, no lo son siempre. Porque si una empresa sí se da cuenta a la hora de investigar o a la hora de checar la referencia, cualquier cosa, y se dan cuenta que hubo periodos separados de trabajo, puedes despertar, aunque no necesariamente estés haciendo algo incorrecto. Yo no le veo nada de malo, ¿no? Pero me puedo cuestionar y como, ¿por qué? ¿Y qué pasó aquí? Luego averiguo, ¿no? Yo te diría, puedes poner las fechas y puedes poner los proyectos, que se vea alguna diferencia. Yo no creo que le vayas a poner, pues me salí por buscar otras opciones. Fácil, pones la empresa y pones los 2 periodos en los cuales trabajaste. Al final, Ale, no tienes otro trabajo intermedio, ¿me explico? Si tuvieses un trabajo intermedio, yo te diría, ponlo. O sea, a lo mejor estudiaste inglés, estudié idiomas, o estudié mi maestría, estudié algo, evidentemente con eso se justifica perfectamente bien este espacio de inactividad. Pero, Ale, tampoco es que 4 meses sean tanto. ¿Sí me explicó? Yo ahí, si me lo permites, y no quiero que esto sea una sesión de coaching, pero yo te preguntaría, ¿y quién te dijo a ti que eso les asusta? Si quieres, luego me contestas. Dale una pensada. Porque probablemente estés bajo una falsa creencia. ¿Ok? ¿Va? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si lo que queremos es resaltar los primeros trabajos, ¿no? O resaltar esta progresión, insisto, este tipo de currículums no es el mejor. Si hemos trabajado en 2 o más profesiones o sectores que no tienen nada que ver una que el otro,
puede ser, como le decía yo a Javier, decidirse por otro tipo de currículums como pudiese ser un funcional. Este solamente me va a servir mucho para destacar lo último que he hecho. Incluso, lo vamos a ver en el ejemplo, es cuando, aquí está el ejemplo, incluso la parte profesional, la parte académica va al final. Vean cómo cambia. En el anterior comencé con la profesión y con el primer empleo. Y aquí la profesión se va hasta abajo, los cursos se van hasta abajo y resalto mi última experiencia. Este es el más común, pero insisto, depende de qué quiera resaltar. Y el mixto, Javier, lo que puedo hacer es poner a lo mejor el primer puesto de Microsoft, ¿no? Y ahorita vamos a ver otro tipo de currículum que te pudiera servir también, ¿no? Puedo poner Microsoft la primera posición y luego al final volver a poner Microsoft con la posición de gerente de contabilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Puedo hacerlo? Sí, pero yo insisto, puede generar una de las desventajas de este tipo de currículums mixto, es que puede generar como una sensación de desorden. Ay, y descontrola mucho al reclutador, ¿no? A ver, espérame, ya me perdí. ¿Trabajó primero aquí, luego aquí o cómo fue? Ah, no, es el mismo periodo. Ah, de repente al reclutador no tiene el tiempo o no se quiere dar el tiempo, como ustedes lo quieran ver, para analizar de manera más a detalle este tipo de currículums, pero se puede hacer, ¿ok? El currículum funcional, entonces, es aquel que la experiencia se agrupa en torno al nombre de la empresa y las fechas cronológicas, ¿ok? La experiencia se agrupa por bloques o temas. Esto está padrísimo, porque si yo tengo mucha experiencia en un sector o tengo mucha experiencia en una misma posición, en lugar de estar poniendo en cuántas empresas trabajé en esa misma posición, lo voy a agrupar. Voy a poner mis éxitos en un solo bloque. O voy a poner, Cintia, para quienes tienen muchos años como tú dentro de una misma industria, voy a poner todos los éxitos que he tenido dentro de esa industria en un mismo bloque. Ya no estoy destacando necesariamente en qué empresas. ¿Sí me expliqué? Ok, sí. Este casi no se ve. Este tipo de currículums se ve muy poco y ahorita vamos a ver un ejemplo. Y yo insisto, a lo mejor puedo haber trabajado en diversas organizaciones haciendo lo mismo. Por ejemplo, yo llevaba 23 años dentro de la industria farmacéutica en áreas de recursos humanos. ¿Pudiese yo hacer un tipo de currículums como este, si así lo quiero decidir? Sí. ¿Por qué? Porque evidentemente voy a resaltar los éxitos de 20 y tantos años en un mismo bloque. ¿Me expliqué? Obvio, a mí me convendría resaltar lo último, pero ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Ok? Entonces, esta es una muy buena opción, insisto, para gente con mucha experiencia. ¿Va? ¿Cómo sería un ejemplo? Bueno, es útil, insisto, porque nos aglomera, nos junta mucho del trabajo y mucho de las funciones sin poner las fechas. En este tipo de currículums, estas fechas de esta fecha trabajé haciendo esto, de esta fecha a esta fecha, no. Se eliminan completamente las fechas y solamente voy a poner 10 años dentro de la industria automotriz, 10 años de la industria del textil, 10 años en la industria farmacéutica, qué sé yo. Voy a poner toda la información junta. También es válido si tengo poca formación académica, pues voy a resaltar más esta parte de los conocimientos en el trabajo. Para gente que probablemente tenga una carrera trunca o tenga un bachillerato, pudiese ser también una buena opción. ¿Por qué? Porque voy a resaltar mis éxitos, voy a resaltar mis competencias más que la parte académica. Esto es un ejemplo de un tipo de currículum funcional en donde, si ustedes observan, aquí está sector hotelero y estoy poniendo
los puestos, pero están revueltos. Si ustedes se fijan, los éxitos o el contenido de cada posición está revuelto. Yo no sé si trabajo en el Hyatt, si trabajo en el Presidente, si trabajo en qué hotel, eso no me lo dice. Está resaltando solamente su experiencia dentro de un sector. ¿Dudas de este tipo de currículum? ¿Ninguna? Bueno, es como muy funcional, no está diciendo mucho sobre sus habilidades, o sea, cuáles son las habilidades que estaría comprando el nuevo empleador. Si te refieres a, Ramón, si te refieres a competencias y Sí. cosas así, las podría destacar en alguna otra parte del currículum. Sí las podrías destacar. Aquí la gran diferencia es que está todo en un mismo bloque. ¿Me explico? Lo que no se destaca es en qué hoteles. De ahí en fuera, todos los demás datos los podrías destacar. Pero si se fijan, por ejemplo, no está incluido la parte académica. Me estoy vendiendo por experiencia. Yo sé que hay muchos profesionales, voy contigo, Rosy, muchos profesionales en transición que quieren vender su experiencia, que yo tengo mi teoría, pero bueno, para gente que quiera vender mucho la experiencia, esta es una buena opción. Te escucho, Rosy. Una pregunta. Mencionabas que en el caso de que no, bueno, no se destacan las empresas en donde has laborado. ¿Ahí qué sucede? Porque algunos reclutadores de pronto se fijan mucho en el tipo de empresas en donde tú has laborado, ya sea pues por el tipo de sector o por la calidad de los empleos que has tenido. Entonces, ahí, ¿qué sucede si llegas con un reclutador que no se fija en esos detalles? ¿Que no se fija o que sí se fija? Perdona, no entiendo. Más bien que se fija en esos detalles de en qué empresas vienes y lo funcional sí le gusta, pero sin embargo para ellos dice mucho en qué tipo de empresas has trabajado. Pues mira, ya la hiciste, Rosy, si te llamó, porque te lo va a poder preguntar y se lo va a poder contestar. El reto es cómo logro justo que me llamen. Por eso hay que cuidar mucho, Rosy, me encanta tu pregunta, gracias de verdad, porque hay que cuidar mucho el tipo de currículum que yo necesito. Ok. ¿Sí me explico? ¿Cuándo yo te recomiendo este? Cuando el sector y la línea que tú vas a trabajar es la misma. Perfecto. ¿Sí me expliqué? Yo sé, sí, me queda claro. No es lo mismo un sector hotelero, perdón, aquellos que tienen estrellas, no sé, Michelin, no sé qué tanto, ¿no? A lo mejor un hotel de 2, 3 estrellas, me queda claro, ¿no? Me queda muy claro. Pero evidentemente aquí lo que la gente quiere resaltar, insisto, es todo lo que he trabajado para esta industria. Perfecto. Y ojo, sí, hay muchos profesionales, de verdad, muchos, que se venden por la función. Ok. Ahí sí, siempre y cuando, insisto, sea la misma industria. Perfecto. Sin embargo, Leti, yo tengo una duda, porque aún dentro de la misma industria hay cosas que se piden muy especializadas. Sí, digo, no sé si aquí haya gente, por ejemplo, de la industria automotriz o de la industria, Javier, de la industria de inyección, yo no lo sé, de autopartes, ¿no? Me queda claro, si pienso en una industria restaurantera, no es lo mismo que trabaje en el Pujol que trabaje a lo mejor en el Chilaquil Veloz, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Seguramente no es lo mismo que yo destaque que trabajé en el Pujol. ¿Me explicó? Pero no sé, por favor, Dafne, a ver, Dafne, te escuchamos. Por ejemplo, yo que he sido compradora, por ejemplo, de la industria automotriz a nivel flotilla, pero pues también he trabajado, por ejemplo, en el área retail. Entonces son industrias totalmente diferentes. Entonces ahí, ¿cómo puedes tú destacar o combinar esas
esas dos industrias para que vean que tienes experiencia en diferentes, pues, industrias, otra vez siendo repetitiva, pero en sí en la misma área. Yo te preguntaría, ¿qué quieres tú? Acuérdense lo que les dije al principio, depende de muchos factores. Todos los currículums tienen ventajas y desventajas. ¿Qué quieres tú? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres que yo como reclutador vea? Pues más que nada resaltar esa parte de la experiencia y que no se encasille básicamente solamente a esa industria, o sea, que tienes conocimiento dentro del área y puede ser demasiado amplia. O sea, yo es lo que quiero que vean en la parte de mi CV. Entonces, este funcional no te lo recomiendo. ¿Me explico? A ti no te conviene el funcional, porque el funcional sería sí, solo sí, quiero seguir en la industria automotriz. Sí, solo sí, quiero seguir en el retail. Y dependerá si yo trabajé primero el retail y quiero regresar a esto, bueno, destaco primero esto, ¿no? Pero si me quiero seguir en la industria automotriz, bueno, pues resalto, entonces me tendría que ir al currículum anterior. Ok. Este no te lo recomiendo. Ok, muchas gracias. ¿Vale? Y como Cintia muy bien lo menciona, probablemente, y Cintia lo dice, porque en función de la industria farmacéutica no es lo mismo que trabaje en alta especialidad o en algo que le llaman enfermedades huérfanas, que trabaje un OTC aún siendo un laboratorio farmacéutico. ¿A eso te refieres, Cintia? Sí, o simplemente a lo mejor en las posiciones puede ser, está muy delimitado lo que es gobierno de privado. Ok, sin embargo, eso, Cintia, lo vas a destacar aquí, en el contenido de tus éxitos. Ok. Pero tú podrías poner sector farmacéutico, qué posiciones, y resaltas cuántos años llevas trabajando como gerente y cuántos años estuviste probablemente como representante médico o como especialista o el puesto que hayas tenido, ¿no? Y aquí resaltas tu amplia experiencia en el sector gobierno, tu amplia experiencia en el sector privado o en el sector de enfermedades huérfanas o en el sector de alta especialidad o biotecnológicos, whatever, lo que tú quieras destacar. Ok. Esta es una opción. ¿Me explico? Porque recuerda que el contenido, no me voy a meter ese tema porque eso ya lo vimos en una sesión anterior, porque el contenido no tiene que ver con qué hiciste, no tiene que ver con funciones, tiene que ver con éxitos. Y dentro de eso tú tendrías que poner inclusión en cuadro básico del sector bla. Insabi, ya le vendí al Insabi. ¿Me explico? Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Gracias, Leti. ¿No? Buenas tardes, yo soy Abel Esquivel. Hola, Abel. Mire, muy breve. Yo trabajo en... Abel, Mande, regla del juego. mande. Háblame de tú. Ok, sí, muchas gracias. Mira, te cuento, bueno, les cuento a todos. Yo trabajo en el ramo logístico. Yo vengo desde las maniobras, empecé desde los 18 años jalando un patín. Ahorita estoy como supervisor de automatización logística. Sí, me interesa mucho saber hacer mi CV porque en este tiempo me he dedicado a aprender. Aún no concluyo la ingeniería industrial por algunos temas financieros, pero, pero conozco el know-how de todas las operaciones, desde un 3PL, e-commerce, etcétera. Conozco el negocio, pero creo que ahorita, digo, después de 14 años, estoy buscando la forma de cómo venderme. Entonces, no sé si en una entrevista sea algo bueno el mencionar que, pues que vengo desde las maniobras, que conozco desde la parte operativa hasta la administrativa. O sea, desde cómo descargar un camión hasta cómo reportar los costos, cómo generar un panel de operaciones directamente a finanzas. ¿Eso es bueno? Yo creería que sí. Busca, por favor, no me voy a meter mucho al detalle. En el mes pasado nos acompañó el director de Chrysler.
el director general de Saltillo, de Chrysler. Y él, entre su historia, destaca que él a los 17 años, perdón los gritos, chicos, vivo en un fraccionamiento y hay chicos afuera jugando. Disculpen ustedes. No te preocupes. Él resalta, incluso en lo que yo les proyecté de su experiencia y su trayectoria, que él a los 18 años decidió entrar de obrero. Y hoy es el director general de la planta de Saltillo. Y por supuesto que lo sigue poniendo, porque justo lo que yo platicaba en alguna ocasión con él, es que justo él me decía que una de las cosas que a él más le valió en su trayectoria dentro de esta compañía, justo fue que él tenía, no solo era ingeniero y no solo se había preparado profesionalmente, sino que para su empresa era muy importante porque él conocía la operación en el piso. Y eso fue uno de los elementos que le ayudaron mucho a ir creciendo, porque él tenía lo que otros no tenían, esa visión y esa experiencia. Yo no te recomiendo que lo quites, pero no lo desarrolles. Porque también depende de los años. ¿Me explico? Sí, claro. Cuando hablo de desarrollar es que no desarrolles los éxitos que tuviste hace 15, 20 años. Pero sí menciona los puestos que tuviste. ¿Me explicó? Sí, me quedó clarísimo. Muchísimas gracias. Al contrario, Marta. Hola, Marta, ¿es la Marta que conozco? No, en persona no, pero sí te he seguido. Muchas gracias, ok. Leti. Mira, tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando das de alta en una página de alguna empresa, tu CV, te piden tu experiencia en orden cronológico, pero hay una parte donde normalmente te piden, sube tu CV, el que quieras. Ahí, puedes subir el funcional, porque tú lo estás describiendo, te dicen último empleo y ya te piden todo. Fechas, nombre de la empresa, tu puesto, tus actividades. Y ya después te dicen, bueno, pues anexa tu CV. Tú lo puedes subir, tú podrías subir un funcional, aunque no tuviera con detalle fechas, solo actividades. Depende, Marta, si es el mismo sector. Y si, por ejemplo, fíjate, en este ejemplo, jefe de recepción, 7 años. Controller, 1 año, 6 meses. Fíjate, él está destacando y lo que está vendiendo es que tiene 7 años de experiencia en recepción. Y en controller, 1 año. Dependerá de lo que de tu experiencia. Y dependerá del tipo, si es la misma industria. ¿Sí me explico? ¿Lo puedes subir como funcional? Sí, pero depende de esos factores. Ok. Sí, muchas gracias, Leti. De verdad, tienen que analizar muy bien qué me conviene para esta empresa. ¿Puedo tener diferentes currículum? Sí, insisto. ¿Puedo tener un funcional? ¿Puedo tener un...? Sí lo pueden hacer. Y pueden, no digo jugar, pero sí pueden enviar uno u otro dependiendo de lo que ustedes quieran. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Al contrario, ¿alguna otra pregunta? Y bueno, el último es el currículum por competencias, que yo, insisto, muchos lo clasifican de manera separada. Por favor, la gente de recursos humanos que nos acompaña, ayúdenme. Yo honestamente no lo separaría. Para mí las competencias sí tendrían que estar incluidas independientemente, ¿no? Independientemente del tipo de currículum que yo decida hacer. Y es sumamente importante, eso sí se los voy a mencionar, sumamente importante que en la medida de lo posible yo pueda identificar las competencias que la posición me demanda, las competencias que el puesto pide. Y en la medida de lo posible, independientemente del tipo de currículum que yo quiera mandar, sí desarrollar éxitos que evalúen y que les den evidencias
de conducta o evidencias del dominio de esas competencias. Pero a mi juicio, eso es lo que yo creo, lo que yo pienso, es que esto tendría que estar incluido en todos los tipos de currículos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que podrían ser esto de las competencias? Porque todos los reclutadores hablamos mucho de competencias y de competencias, pero también me he topado con gente que dice que a ver qué es una competencia. Y tenemos mucha confusión entre qué es como tal una competencia. ¿Alguna duda? Sí, Leti, porque las competencias a veces se pueden confundir con la funcionalidad, ¿no? ¿A qué te refieres? Perdóname. Con funcionalidad. O con las funciones que se realizan dentro del puesto. No, no son. Nada que ver las funciones con las competencias. Buen punto. Ahorita lo recibo, lo explico. Anaí, ¿levantaste la mano? Sí, perdón. Sí, muchas veces en las vacantes que promocionan, o ofertan, perdón, suelen decir que tenga competencias. Cuando dicen entrevista por competencias, a veces yo me confundo, porque yo pienso que son habilidades que uno va desarrollando conforme va laborando, o son competencias que uno ya ha desarrollado como ser humano a lo largo de la vida. Entonces, como que sí me revuelve un poco y no sé muy bien qué quiere decir ese término. Ok, me voy a regresar un poquito. No me voy a meter mucho porque ese es un tema aparte, pero te lo voy a explicar un poquito con... Creo que puse esto. Una competencia, para que tú lo tengas muy claro, es una conducta, es una habilidad, es un conocimiento que yo he adquirido. Está enfocado a medir el alto desempeño del dominio de esa competencia. Por ejemplo, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, pensamiento estratégico. Cuando a ti te dicen, esta es una entrevista por competencias y después con mucho gusto programo una webinar que hable de entrevistas por competencias, con mucho gusto, lo que va a ocurrir es que te van a hacer preguntas en donde tú tienes que demostrar, Anaí, que dominas esa competencia. Te voy a poner un ejemplo. Una pregunta pudiese ser, háblame sobre alguna situación en donde hayas tenido que interferir en algún conflicto en tu equipo, cómo se solucionó y qué hiciste al respecto. Vamos a suponer que es un líder, ¿no? Tú tendrías que narrar qué hiciste para solucionar este conflicto satisfactoriamente con tu equipo de trabajo. En función de lo que tú respondas, el reclutador va a evaluar el dominio que tú tienes. Este dominio es un básico, le pongo 1, o es un experto, manejó muy bien el conflicto, logró que se hicieran acuerdos, logró que estas personas que estaban en conflicto pudieran trabajar de manera armónica y en equipo. Perfecto. Entonces, a lo mejor, dependiendo de cada escala de la evaluación, que cada empresa tiene su propia escala, te voy a poner 1, te voy a poner 2, te voy a poner 3, o te voy a poner 4, te voy a poner 5, dependiendo. Pero son preguntas basadas en conductas o conocimientos que la empresa necesita. Por eso yo insisto que es muy importante que ustedes traten en la medida de lo posible de indagar qué competencias solicita esa vacante. Yo sé que hay vacantes a las que yo les llamo mudas. Por favor, vean las webinars en YouTube para que hay conceptos que yo utilizo, que ya utilicé en otras webinars para que sepan a qué me refiero, ¿no? Vacantes mudas es solicito coordinación de planeación, estudios administrativos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué competencias? ¿Cuáles son los requisitos? No dice. Esa para mí es una vacante muda, ¿va? Entonces, esos son las competencias. Son conductas, son conocimientos, son habilidades que se pueden demostrar y sobre todo que se pueden evaluar, que se pueden observar. Y el reclutador las evalúa. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, ya sé. Sí. ¿Alguna pregunta, duda para el resto del grupo? Yo una pregunta, por favor. ¿Sí? Leti. Gracias, muy amable. Su servidor Guillermo. Hola, Guillermo. Aquí el quórum y para Leti, por supuesto.
La semana pasada trataste un tema, Leti, Ajá. de las técnicas, perdón, las competencias técnicas o las hard técnicas y las técnicas soft. Me queda muy bien claro cuáles pueden ser las hard, donde pues hacemos alarde pues de algún tema de TI, donde somos capaces de desarrollarnos, el SAP, el inglés, alguna herramienta más de Microsoft. Y la soft ya va un poco más, como tú comentas, sobre nuestra personalidad. Aquí en esta parte me quedé, después del formato que se manejó la semana pasada del currículum, me di a la tarea de hacer pues muchos cambios. Nada más que si no, ¿cómo podría yo titular en mi currículum? Me queda claro el de poner competencias técnicas, pero ¿cómo puedo titular las soft? ¿Cómo se titulan en un currículum? Generalmente en un currículum se titulan como competencias. Ah, ok. Ok. Entonces, en este rubro de competencias puedo poner ambas, o sea, las herramientas que sé manejar, más las que son ya un poco más a un perfil. Sí, pudieses ponerlas. Muy Yo te bien. recomendaría que las separes, ¿no? O sea, no te digo que les pongas títulos como tal. El currículum, entre más simple de repente, es mejor, que no esté tan apalmazado, que no esté tan lleno de información. ¿Me explico? Sí. De repente vemos un currículum lleno de letras completitas y uno dice, ¡ah! ¿No? Sí. Pero tú puedes poner a lo mejor de un lado las competencias técnicas y Sí. las otras del otro lado las competencias conductuales o de habilidades. Ah, ok. Nada más recuerda una cosa. Sí. Tendrás que dar evidencias del dominio de esas competencias. Por supuesto. Sí, evidentemente que sea uno precisamente las que uno sabe que ha practicado, no inventarlas. ¿No? Sabes que has dominado, no practicado. Dominado, es correcto. Dominado. Dominado es la palabra. Agradezco mucho tu contrario, Guillermo. ayuda, Leti, muy gentil. Al contrario. Ok. ¿Alguna última pregunta? Leti, no me queda claro cómo es un currículo por competencia. ¿Tienes un ejemplo? Cualquiera de los tres que vimos pudiese ser un currículum por competencia, querida Sol. Okay. Lo que yo les mencionaba es, a la hora de describir tus éxitos, lo haces en función de competencias. ¿Me expliqué? No me queda muy claro. Tú vas a describir, independientemente del tipo de currículum que tú hayas seleccionado hacer, ¿ok? Lo que vas a hacer a la hora de desarrollar lo que hiciste dentro de una empresa, lo vas a desarrollar en función de competencias. Si yo sé que me están pidiendo pensamiento estratégico para la posición, bueno, voy a desarrollar un éxito que mida pensamiento estratégico. Ahí está. Ok. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Al contrario. Ok, pues chicos, les quiero compartir, por ahí ya lo publiqué también en las redes, cuáles son los temas de este mes. Recuerden que a inicio de mes siempre les comparto qué temas particulares vamos a ver. Si ustedes observan, justo Sol, cómo incluir tus competencias en el CV. Mira, no venía preparada, ¿no? Ahí está en el próximo jueves para que nos acompañen. Vamos a ver todos estos temas en este mes, ¿ok? Para que nos sigan acompañando. Recuerden que es la misma clave, la misma hora, martes y jueves, para que ustedes se puedan conectar. Les recuerdo, para quienes se conectan por primera vez, hicimos un grupo en LinkedIn que se llama Empleabilidad y Networking México, Vacantes y Candidatos, donde estamos subiendo vacantes, donde estamos... y les pido de favor que me ayuden. Si me entero de una vacante, publíquenla en este grupo. Si me entero de algo, publiquémoslo en este grupo. La idea es que pueda ser un grupo de ayuda, donde podamos compartir vacantes, donde podamos compartir información para que todos quienes estemos ahí, que son profesionales en búsqueda de empleo, puedan tener acceso. Y también estoy invitando a reclutadores que puedan publicar ahí sus vacantes, ¿ok? Les recuerdo también que tenemos sesiones de coaching individual. Si a alguno de ustedes les interesa, con mucho gusto estamos a sus órdenes. Nuestra página de internet para que suban ustedes su
currículum también está a sus órdenes y mis datos de contacto si en algo les puedo ayudar, servir. Será un gusto enorme poderles atender vía correo, vía WhatsApp, de preferencia porque suelo estar ocupada en las sesiones de coaching o en entrevistas, pero ustedes me pueden compartir algún WhatsApp y yo me reporto inmediatamente. Quiero agradecer que me hayan acompañado nuevamente en estas sesiones. Los espero el jueves. Ayúdenme a compartir, ayúdenme a comentar, ayúdenme. Ya vieron, estas sesiones no tienen costo y además están hechas para ustedes. Mucho voy a agradecer que en las redes que hayan visto ustedes estas sesiones, las compartan, las comenten y que puedan invitar a quienes ustedes gusten. La idea es ayudar también a la gente a encontrar sus opciones de trabajo. ¿Vale? Me despido de ustedes. Que tengan una bonita noche. Cuídense, por favor. Los veo el jueves. Que descansen. Muchas gracias, Leti. Gracias, Leti. Muchas gracias, Leti. Leti, por la atención. Buenas noches. Cuídense. Bye, bye. Gracias. Gracias. Bye, bye.